Saludos a todos mis queridos estudiantes del quinto B de Geografía. En nuestra clase de hoy, que es el primer contenido de Geografía, hablaremos de la base geográfica de la República de Bolivia con relación a la Real Audiencia de Charcas. Es decir, estudiaremos el proceso de transformación del territorio de los Charcas durante la colonia hacia la República de Bolivia. Si ustedes observan en su pantalla a la derecha, se encuentra el mapa del continente sudamericano, que a la llegada de los españoles este continente se llamaba Abya-Yala. Y si ubican, me siguen con la flechita, aquí en esta flechita se encuentra al medio, en el corazón de Sudamérica, se encuentra la Audiencia de Charcas y entre paréntesis dice el Alto Perú. Arriba, en la parte norte, se encuentra el Virreinato del Perú. Más abajo se encuentra el Virreinato de La Plata en lo que hoy sería el territorio de la Argentina. Bueno, ahora vamos a desglosar sobre esa ubicación geográfica de nuestro territorio, de lo que fue antes la Audiencia de Charcas, luego el Alto Perú, hasta convertirse en la República de Bolivia. En el actual territorio de Bolivia, antes que llegaran los españoles, a lo largo de la historia se desarrollaron varias culturas precolombinas. Por ejemplo, estaba la cultura tiwanaku. Es una cultura considerada incluso una cultura prediluviana, porque de acuerdo a estudios científicos, la cultura tiwanaku habría existido antes que se diera el diluvio en la Tierra. Más adelante voy a compartir esa teoría que se tiene registrada en nuestros anales de la historia. Luego, otra cultura que había existido en nuestro territorio era la cultura hidráulica de las lomas. Y posterior a ellos estaba el Imperio Incaico. Esto hablando de las culturas más importantes. El Imperio Incaico, que tenía un territorio que se iniciaba en los bañados del río Orinoco de Venezuela y terminaba a orillas del Océano Pacífico en Chile. Imagínense tan grande y extenso el territorio del Imperio Incaico. Es en estas épocas que los españoles llegan. Pero luego que los conquistadores descubrieran las grandes riquezas de la plata del Cerro Rico de Potosí, por supuesto que la poblaron inmediatamente para explotarla. Pero a Potosí no solo fueron los españoles, sino que al crear mecanismos de explotación, ya en la colonia, mecanismos de explotación y colonización, como la mita, que era un sistema de trabajo que se impuso, y el pongueaje, otro sistema de trabajo que se impuso a los indígenas, y luego los impuestos, porque luego de imponerle sistemas de trabajo, le impusieron sistemas de impuestos y tributos que se pagaban a la corona española. Se llevaron a las minas a miles de campesinos a trabajar dentro de las minas hasta la muerte. Y cuando faltaban obreros, algunos españoles se subían a sus barcos y retornaban hacia España y de España se iban al continente africano. ¿A qué? A cazar ciudadanos africanos, a los que los conocemos como los negros. Y los traían en calidad de esclavos para venderlos precisamente en calidad de esclavos para que trabajasen tanto en las tierras agrícolas en Bolivia como en los centros mineros. En este caso, en el Cerro Rico de Potosí, igual hasta que mueran. De este modo es que por la explotación minera en 1554 había que reconfigurar la distribución geográfica de los territorios, ahora ya coloniales. Recordemos que una de las primeras medidas de los colonizadores en el Abya-Yala fue sentar presencia política,
para administrar las ganancias jugosas que obtenían de nuestras riquezas, que por cierto habían en abundancia, especialmente en la producción de minerales preciosos como el oro y la plata. Y para explotar estas riquezas, sometiendo por supuesto a los dueños naturales que eran nuestros nativos, crearon instituciones que representaban al gobierno del rey. Y cada institución tenía una tarea específica. Así como el rey era la máxima autoridad y gobernaba desde España, también necesitaba de otras instituciones como el Consejo de Indias. Esta era una institución, una especie de ministerio de la presidencia sería en la actualidad, pero no tenía un solo integrante, sino que estaba formado por varios integrantes, a los que se les llamaba consejeros. Estas personas eran las encargadas o tenían la obligación de planificar y asesorar al rey sobre políticas económicas, explotación y creación de nuevos pueblos y virreinatos para que representen al gobierno del rey en el nuevo continente. También crearon una casa de contratación. Las casas de contratación tenían como función controlar y regular todo el sistema comercial que se daba entre América y España. Y el sistema comercial pues se daba a través de los viajes marítimos, con la navegación. Entonces, ellos se hacían cargo de controlar todo el comercio que existía entre América y España. Otra institución muy importante en la colonia era la creación de los virreinatos, porque el rey pues no podía estar en todas partes, menos tendría que haber venido a hacerse picar con los mosquitos, ¿no? Entonces, a los virreinatos se les otorgaba un estatus privilegiado de autoridad, ya que los virreyes representaban al rey mismo en la colonia. Después de los virreinatos estaban las audiencias. Las audiencias eran tribunales muy altos de justicia, encargados precisamente de administrar justicia y administrar las riquezas que se generaban dentro de su jurisdicción a raíz de la esclavitud. También se crearon las capitanías generales, que eran pequeños territorios a las afueras de las ciudades, generalmente conformados por militares. Eran gobernados por civiles o militares que obtenían el grado de capitán general y su función era proteger al gobierno del rey y hacer cumplir sus mandamientos. Y como última institución estaba el cabildo. Hemos escuchado hablar mucho del cabildo. Por ejemplo, en las luchas del 21F y anteriores a él, muchas veces se ha llamado a una reunión multitudinaria en el pie del Cristo de la Concordia aquí en Santa Cruz, y siempre se la llama el cabildo, y hasta hoy, cuando el gobernador quiere hacer algún movimiento, él convoca un cabildo. Le decimos nosotros, entendemos mal la palabra, le decimos cabildo a una reunión de varias personas. Sin embargo, el cabildo no era una reunión, el cabildo era una institución en la época de la colonia, que más o menos tenía esa función del cabildo de querer representar al pedido de un pueblo. Pero los cabildantes, aquellas personas que trabajaban en esa institución del cabildo, eran pagados por la corona. La función del cabildo era representar a los ciudadanos, pero eran personas letradas, no eran cualquier ciudadano. Estaban encargados de conocer las necesidades de las ciudades y hacerlas conocer a las autoridades superiores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar solución a sus peticiones. Es de este modo que, debido a su extensión territorial,
del Imperio Incaico, el territorio donde se crearía la audiencia de Charcas pertenecía al Virreinato del Perú, una parte de ella, y la otra al Virreinato del Río de la Plata. El territorio del Virreinato del Perú comprendía las regiones de La Paz, Potosí, todo el territorio de los Charcas y parte de las regiones de Mojos y Chiquitos. Imagínense hasta esta parte del oriente. En cambio, el Virreinato del Río de la Plata comprendía los territorios de Cochabamba, Salta, Tucumán y el Paraguay. Entonces, la explotación minera del Cerro Rico hizo posible que naciera una ciudad importante como Potosí, llegando a convertirse en su momento en una de las ciudades más brillantes del mundo. Se la decía, a Potosí en esas épocas se la consideraba la capital del mundo. Era una ciudad a donde todos los ciudadanos del mundo querían ir a vivir. ¿Por qué querían ir a vivir? Porque había mucha riqueza. La gente más importante, la gente más rica vivía en Potosí. Se dice que la gente rica, que cuando cenaban, por ejemplo, ellos no acostumbraban a lavar los platos, sino que luego de cenar, para demostrar que ellos tenían, que eran gente pudiente, que era gente que tenía mucho dinero, cuando terminaban de cenar, tiraban los platos y los cubiertos por los balcones hacia la calle. Y había gente que andaba recogiendo estos utensilios para fundirlos y volverlos a vender o para venderlos así como estaban. A ese nivel llegó Potosí, pero tenía algo en contra de Potosí. Es que tenía un clima bastante frío. Tenía un clima muy hostil. Y por estrategia, los españoles cuando deciden crear el virreinato, perdón, la audiencia de Charcas, la crean en la ciudad de La Plata, en lo que hoy es Chuquisaca. Ahí es donde se crea la audiencia real de Charcas, para administrar justicia, porque esta institución era el más alto tribunal de justicia y también estaba encargada de administrar las ganancias jugosas que generaba la explotación minera de Potosí. La audiencia de Charcas tuvo una jurisdicción amplia en el Cono Sur, hasta 1785, cuando su distrito, en 1785, fue reducido a la provincia de Charcas, más tarde llamada Alto Perú, luego República de Bolívar. Fue parte del Virreinato del Perú hasta 1776, luego fue anexado al Virreinato del Río de la Plata en 1810. El virrey del Perú lo anexó nuevamente a su virreinato hasta el 6 de agosto de 1825, cuando Bolivia conquistó su libertad. ¿Por qué lo volvió a anexar nuevamente el virrey del Perú a su territorio? Porque ya Argentina se había liberado, había expulsado al virrey del Río de la Plata, y al liberarse automáticamente el virreinato del Perú lo reclama como territorio suyo y como institución suya a la audiencia de Charcas. Pero también esa fiebre de libertad que había nacido en el continente americano llega hasta Bolivia. Con la llegada del libertador Simón Bolívar, se hace realidad la lucha eterna que habían tenido nuestros pueblos indígenas con sus rebeliones en distintos momentos de nuestra historia. Esto hasta el 6 de agosto de 1825. Bueno, ahí tienen su cuestionario, espero que lo solucionen y prontito vamos a evaluarnos. Muchas gracias, jóvenes, espero que tengan un buen día.